Buenas noches España, bienvenidos a 25 Televisión, así como los amigos que de forma internacional nos vienen secundando desde Miami Televisión, Estados Unidos, y a través de Nueva Imagen Televisión en toda Argentina. A partir de este momento y casi durante 60 minutos vamos a hablar de cosas que tienen que ver también con nuestro crecimiento personal, con nuestra propia historia y, por qué no, con esos viajes que queremos conocer o con aquella historia que queremos recordar, porque como bien dice Santillana, quien no reconoce su historia tiende a repetirla. Por consiguiente, hoy vamos a hablar de todo ello. Buenas noches, bienvenidos, comenzamos. Si tiene usted cláusula suelo, gastos hipotecarios indebidos, si era usted inversor del Banco Popular, si ha pagado plusvalías que no tenía por qué, si tiene problemas legales de cualquier clase, llámenos y le daremos la mejor solución. En Durán y Durán hacemos nuestro su problema. Se alegrará de confiar en nosotros. La batalla de Stalingrado marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, esta contienda es recordada por tratarse de la derrota militar del Tercer Reich que marcó el inicio del declive del imperio nazi en Europa. Asimismo, esta batalla destacó también por la crueldad de su lucha y por el escalofriante número de bajas que se produjeron entre los dos bandos a lo largo de 20 semanas de combate, así como el terrible padecimiento que tuvo que sobrellevar la población civil, sujeta a penalidades inimaginables y a sufrimientos inhumanos. Precisamente se acaban de cumplir recientemente los 75 años de Stalingrado, la batalla que cambió la Segunda Guerra Mundial, y para conocer más detalles sobre este terrible hecho histórico, tenemos con nosotros en Tierra de Sueños a Carlos Alberto Marmelada, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, conferenciante, profesor universitario, escritor y autor de Stalingrado, la derrota decisiva, de la editorial Secotia. Bueno, pues nos vamos a retrotraer en el tiempo, vamos a viajar a 1941 y a ver qué es lo que pasó en ese conflicto, en esa guerra de Hitler contra la antigua Unión Soviética, contra Stalingrado en concreto, ¿no? Carlos Alberto Marmelada, muy buenas noches, doctor. Hola, muy buenas noches, Pedro. Muchas gracias por invitarme a tu programa y un saludo a todos nuestros espectadores. Muchísimas gracias. Cuéntanos, por favor, ¿qué le pasó a Hitler? ¿Qué le llevó, de alguna manera, a romper ese pacto de no agresión con Rusia para iniciar en 1941 esa invasión? Pues mira, por un lado, hay historiadores que apuntan la idea de que era derrotar a Rusia para que Gran Bretaña se rindiera y perdiese las esperanzas de encontrar un aliado en el este y atrapar a Alemania en un doble frente, como pasó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero yo creo que hay unas raíces más profundas que tienen que ver con la historia del pensamiento alemán, con lo que los alemanes produjeron intelectualmente en el siglo XIX y tal. Es esta idea del Lebensraum, de los dominios, ¿no? de la superioridad del ario sobre los otros pueblos, especialmente el eslavo, y la búsqueda del espacio vital en el este, que ya Hitler lo había adelantado en 1924 en su libro Mein Kampf, ¿no? Entonces a mí me parece que era un proceso lógico. Lo que pasa es que viola esa norma que él se había impuesto de no combatir en dos frentes, pero se animó a atacar a Rusia con parte de su potencial y ahí tuvo el principio del fin de su régimen. Estamos hablando de soberbia humana. Sí, sí, totalmente. Hitler, si no hubiera entrado en Stalingrado, a lo mejor hubiera cambiado el proceso histórico. Sí, podía haber atacado Moscú, que era lo que le decían sus generales, ¿no?
¿no? Pero él pensaba que era un genio militar cuando no había pasado de sargento en la Primera Guerra Mundial. Valiente, había sido valiente, era correo, ¿no? Y se jugaba la vida continuamente y a veces por llevar una carta de felicitación de cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Y eso le indignaba bastante, pero tenía el convencimiento de que era un gran líder militar y había pasado varias cosas, ¿no? Ordenar resistir en el invierno de 1941, cuando contraatacaron los rusos, ¿no? Y eso salvó efectivamente al grupo de ejércitos centro. Entonces él pensó que tenía todas las fórmulas, entre ellas la de resistir, la principal, ¿no? Y en Stalingrado la repitió, pero ahí le salió fatal. Es curioso porque podía haber entrado en Moscú tranquilamente, sí, hubiera dominado ya, ¿no?, la ciudad y sus alrededores, pero sin embargo no quiso entrar en Moscú. Le pasó como Aníbal con Roma, se quedó en las puertas, ¿no? ¿Y por qué se fue a Stalingrado? Pero Aníbal no podía entrar en Roma porque las murallas eran, vamos, infranqueables para él, no tenía. Pero en cambio Hitler sí que podía haber tomado Moscú en el verano de 1942, ¿no? También en el 41, si no se hubiese dispersado en objetivos secundarios, ¿no? Sobre todo en enviar fuerzas a Leningrado, el tercer ejército acorazado, ¿no? Por ejemplo, pues ese podía haber avanzado hacia Moscú, etc. Pero en 1942 era el objetivo lógico, porque ahí es donde tenía la mayor parte de las tropas el Ejército Rojo, también había una gran industria de armamento, etc., ¿no? Y por lo tanto, y además campo abierto, que era donde las cualidades del ejército alemán se mostraban en toda su plenitud, cuando eran inferiores en número respecto a los rusos, por lo tanto tenían que aprovechar su superioridad táctica, ¿no? Y sin embargo Hitler se decantó por la guerra económica, conquistar los pozos de petróleo del Cáucaso, destruir las fábricas de Stalingrado, cortar el eje de comunicaciones, etc., ¿no? Tiene su sentido lo que él propuso, ¿no? Era una combinación estratégica con ahogar a la industria soviética. Si le deja sin petróleo, aunque sean superiores en número, pues fabrican muchos más carros de combate, aviones, etc., pero no los podrán utilizar porque no tienen combustible. Claro. Y él decía, y nosotros lo tendremos. Eso era una falacia, porque evidentemente no le iban a dejar los campos petrolíferos sin haberlos destruido antes. Por lo tanto, o sea, que no lo tendrá el enemigo, vale, pero que lo tendrás tú, hombre, eso no iba a ser así, como se demostró cuando tomó los campos de Maikop, que fueron los únicos que conquistó, ¿no? ¿Qué trabajo de investigación, de estudio de la historia, Carlos, doctor, es el que has llevado adelante, ¿eh? Bueno. Qué interesante, ¿no? Se quedó en puertas porque le pilló el invierno, ¿no? Sí, y todas sus expectativas, a pesar de lo que le habían dicho sus generales, sucumbieron con el frío. Sí, tanto en Moscú como en Stalingrado, ¿no? Ese pecado de soberbia que comentabas tú antes, ¿no? Pensar que solamente con la fuerza de voluntad se conseguiría la victoria. Él estaba convencido de que era el arma fundamental, ¿no? La fuerza de voluntad. Recuerda que habían hecho una película de Triumph des Willens, ¿no? El triunfo de la voluntad, sobre el Congreso de Nuremberg, la famosa película de Leni Riefenstahl, que fue técnicamente brutal, ¿no? Es impecable, ¿no? Y él alardeaba de eso, ¿no? De que yo, sin ser una persona con una instrucción superior, universitaria, etcétera, etcétera, siendo un simple cabo, ¿a dónde he llegado? Y he llegado a ser el Führer del Reich solamente con la fuerza de la voluntad, ¿no? Pero claro, al final lo que acabó haciendo fue contraponer fuerza de voluntad contra producción en masa de armamento. Es decir, que si los soldados lo que necesitan son armas, municiones, comida, ropa, etcétera, ¿no? Y además coraje para luchar, pero solo con eso no se gana. Hitler había vaticinado a sus generales que nada, esto estaba en pocas semanas, estaba conquistado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque el frío en sí fue el que destruyó su idea. No, él pensaba que, bueno, o sea, Polonia la había barrido en un mes, en 5 semanas, aunque realmente en 12 días ya estaba liquidada, ¿no? Francia en un mes y medio. O sea, esto era increíble, ¿no? Derrotar al ejército francés en mes y medio era impensable. Mes y medio, pero te vuelvo a decir lo mismo. O sea, en 2 semanas ya se veía claramente que Francia perdía la guerra, ¿no? Entonces él pensaba que con la Unión Soviética podría hacer lo mismo, destinando menos recursos incluso que los que destinó a derrotar a Francia. ¿Y por qué pensaba esto? Porque creía que el sistema comunista era corrupto per se, ¿no? Entonces, una patada en la puerta derrumbaría el edificio. Esto es lo que él decía, ¿no? Y después porque la
la guerra ruso-finesa que se había combatido en invierno hacía pocos meses, bueno, un año antes, había dejado bien claro que el ejército ruso en aquel momento era muy deficitario, ¿no? Muy deficiente. Y además, como Stalin en 1937 había fusilado a un montón de generales y mariscales y todo esto, pues había menos mandos cualificados y los que estaban al mando no se atrevían a tener iniciativa ni nada porque no querían asumir esas responsabilidades para no ser fusilados. Entonces pensaba que todos esos factores le permitirían ganar ni más ni menos que en mes y medio, ¿no? Claro, eso le pasó factura, porque no previó que en invierno seguirían combatiendo, ¿no? Y no tendrían donde alojarse, etcétera. Estarían en campo abierto. ¿Y las penalidades que sufrieron entonces en base a ese frío? Terribles, terribles, ¿no? Aquí estamos viendo unas imágenes pues, de los rusos cómo iban, digamos, equipados, con guantes adecuados. Los guantes de los alemanes no lo eran. El capote alemán oscuro pues era un blanco idóneo para estar sobre la nieve, ¿no? Estabas ahí tendido, pues te veían de lejos, ¿no? Claro. No estabas mimetizado. Pero sobre todo, por ejemplo, las botas, ¿no? Los alemanes llevaban botas claveteadas, claro, eso se congelaba y había que amputarte el pie, ¿no? En el fondo era una bendición porque te mandaban para casa, ¿no? Con un pie menos, pero vivo, ¿no? Y en cambio los rusos, Zhukov, el mariscal Zhukov, se sorprendió, ¿no? Cuando vio los cadáveres de soldados alemanes, dice, ¿pero qué hacen con estas botas, ¿no? Que si este señor tiene un 43, lleva una bota del 43, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que los rusos a nuestros soldados les damos en invierno unas botas 2-3 números mayores que el que son apropiados a su pie. Porque llevan calcetines. Claro, para que puedan meter ahí dentro papeles, telas, sábanas, paja, todo lo que puedan encontrar que les caliente los pies, ¿no? Claro, porque estamos hablando de ¿cuántos grados bajo cero? Pues mira, en Moscú, por ejemplo, hubo momentos que se estuvo a 40 bajo cero, ¿no? 40 bajo cero. En Stalingrado a 30 bajo cero. Hasta el sudor se congelaba, nada más que salir, ¿no? No, todo es que se han hecho experimentos, ¿no? de poner las manos a esas temperaturas y tal, y luego disparar para ver por qué situación pasaron, ¿no? Y claro, era tremendo, ¿no? Es decir, es muy difícil disparar y eres más lento en tus reflejos, la vida te va en ello. Claro. Entonces, por ejemplo, las manoplas rusas tienen un dedo para el gatillo. Son unas manoplas trucadas, ¿no? Especiales para la guerra, digamos. No es la típica manopla con el pulgar y tal. También hay un espacio para el índice. Entonces tú disparas con una tela pequeña, disparas y luego retiras el dedo y lo vuelves a calentar en el grueso de la manopla. Claro, esto los alemanes son tonterías, pero oye, te marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Lubricantes para los motores, etcétera, ¿no? Los animales, todos congelados, todos muertos. Sí, bueno, mira, es lo de la evolución de Darwin, ¿no? O sea, los caballos alemanes no están acostumbrados a esas temperaturas en invierno, por lo tanto, sus pezuñas no están adaptadas a romper el permafrost, digamos, ¿no? La capa esa de hielo y buscar hierba. En cambio, los caballos rusos sí, ¿no? ¿Cuántos alemanes murieron en esta batalla? Pues mira, en Stalingrado, cuando se queda sitiado el sexto ejército, se calcula que unos 330.000 hombres, grosso modo, y cuando se rinde, el 2 de febrero, ¿no? Solamente hay 91.000, ¿no? Por lo tanto, pues mira, hay unos 240.000 que han muerto solo entre el 19 de noviembre y el 2 de febrero. Hablamos, ¿no?, de alemanes. De alemanes. ¿Y luego, de rusos? Claro, luego los rusos 3/4 de lo mismo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Los rusos al principio perdieron muchos más que los alemanes, luego ya en esta fase un poquito menos. Pero a todo eso hay que añadir pues unos 100.000 de la población civil, unas 100.000 personas, ¿eh? Ya nos estamos yendo a casi 500.000. Y luego hay que añadir los dos ejércitos rumanos que estaban en los flancos del sexto ejército, que ponen unos 150.000 muertos entre los dos ejércitos, y luego unos 150.000 italianos, unos 150.000 húngaros. Claro, vas sumando, te sale 1.300.000, 1.400.000. Sobre todo 1.400.000 si añades que de los 91.000 que se rindieron, solo regresaron a Alemania 6.000. Entre 5.000 y 6.000. Ahí también estuvimos los españoles con la División Azul. Eso fue en el norte, en Leningrado. ¿No llegaron? Sí. No, en Stalingrado no, pero en Leningrado, en la zona de Novgorod. La operación Barbarroja, ¿qué hablaba? ¿Qué decía? Fue el plan que diseñaron los alemanes para invadir la Unión Soviética. En un principio tenía como objetivo Moscú, pero Hitler luego introdujo una dispersión de objetivos, ¿no? También Kiev y también Leningrado. Y claro, los recursos no daban para tanto.
La batalla de Stalingrado, de la que estamos hablando con nuestro invitado Carlos Alberto Marmelada, bajo su libro Un soporte que además recomendamos profundamente a todos nuestros telespectadores. Un tema que tendríamos que reconocer un poquito todos, porque habla de esa Segunda Guerra Mundial, que antes hablábamos con el doctor, y verdaderamente ha marcado un proceso histórico importantísimo. Más de 60 millones de muertos en el mundo en esta batalla. Me parece tremendo. En toda la Segunda Guerra Mundial. En toda la Guerra Mundial, 60 millones es tremendo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es tremendo. Sobre una población de unos 2.500 millones de seres humanos en aquel momento. Recordamos el título de este libro, Stalingrado, la derrota decisiva, de la editorial Secotia, ¿no? ¿Cuánto trabajo de investigación hay detrás, no, Pues Carlos? mira, muchos años. Si te digo la verdad, todo empezó a los 9 años. O sea, la primera vez que yo leí cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, yo tenía 9 años. Y pues unos 11, una cosa así, cuando leí por primera vez cosas sobre Stalingrado, y me impresionó mucho y nunca he dejado de estudiarlo. ¿Cómo fueron los alemanes en esa lucha casi de cara a cara, face to face, ¿no, de Stalingrado? Es que el problema está en eso, ¿no? En que no se trató de una invasión al uso, ¿no? No fue una guerra de liberación de los pueblos del este oprimidos por el comunismo y tal, sino que fue una guerra de dominación. Por eso te decía que hay que comprender la filosofía alemana del siglo XIX, ¿no? La dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, la propuesta del superhombre de Nietzsche, de la voluntad de poder de Nietzsche. Claro, todo esto se fue destilando y acabó en el crisol del nazismo, acabó siendo, digamos, su combustible ideológico, ¿no? Y se lo creyeron, es decir, pues, algunos se lo creyeron, entonces Hitler se lo creyó y algunos de sus jerarcas, sobre todo del partido, y entonces, claro, la invasión de Rusia fue de dominación. O sea, los planes de Hitler no era liberar al pueblo ucraniano, etc. Era someter a todos estos pueblos del este bajo el yugo de los alemanes. O sea, cuando llegase la paz, pues lo que se haría, esto lo confesó él en diversas conversaciones, no son especulaciones o lucubraciones, ¿no? O sea, crear ciudades gueto, donde estarían los supervivientes rusos y tal, que sería el mínimo número para utilizarlos en la agricultura. Y después ciudades arias. Entonces habría una diferencia muy grande entre las dos en cuanto a arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo tenerlos en la incultura, es decir, no tendrían que saber leer ni escribir tal, simplemente como animales humanos para trabajar en el campo. Este era el proyecto que tenía destinados. Imagínate si llegan a ganar la guerra. Carlos, ¿es verdad que en la cúpula alemana habían espías rusos? Había alemanes que espiaban a favor de los rusos. En el propio Estado Mayor de la Wehrmacht, que estaba formado por la Luftwaffe, por el Heer, el Ejército de Guerra y la Kriegsmarine, pues en los 3 estados mayores de cada una de las 3 armas, tierra, mar y aire, ¿no? del ejército alemán, pues había altos mandos, o sea, los mismos que hacían los planes, enviaban la información a un amigo suyo, un contacto comunista, Alfred Rosler, que estaba, Lucy, conocido como el espía Lucy, que estaba en Ginebra, y este se lo transmitía a los aliados. Lo que pasa es que los ingleses y tal no le hicieron ni puñetero caso, y entonces acabó enviándole la información a los rusos, que tampoco le hicieron caso al principio, ¿no? Pero en la época de Stalingrado ya sí que le hacían totalmente caso, y por lo tanto jugaban con las cartas marcadas, sabían perfectamente qué es lo que planeaban los alemanes, cómo estaban, etcétera. Espías generales que no soportarían los designios del Führer. Exactamente, ¿no? Ahí estaba la clave, ¿no? Eran personas que más que traidores a su patria no eran nacionalsocialistas y se horrorizaban por cosas que ellos veían. Carlos, ¿qué hubiera pasado si hubieran entrado los nazis en Stalingrado, hubieran ganado la batalla? Yo, por esta razón que te acabo de explicar, pienso que no podían ganarla, ¿no? Aunque hubiesen utilizado mejor los recursos y tal, ¿no? Pero muchas veces lees cosas de historia ficción y tal, ¿no? Y si hubiesen hecho esto, si hubiesen hecho aquello, en el libro lo explico, ¿no? Podrían haber ganado y tal. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa que es una de las
de las originalidades que tiene el libro, ¿no? Y es que le recuerda a la gente que la bomba atómica se diseñó y nació para ser utilizada contra Alemania en caso de ser necesario, ¿no? Einstein le manda una carta al presidente de Estados Unidos, a Roosevelt, a Franklin Delano Roosevelt, le manda una carta el 2 de agosto de 1939, o sea, un mes antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, advirtiendo de la amenaza que supone para la paz mundial el nazismo, etcétera, etcétera, y informándole de que se puede fabricar este arma que es terrorífica, ¿no? Que es tremenda, ¿no? Una bomba que te destruye una ciudad. Y bueno, eso queda ahí archivado, etcétera, ¿no? Estalla la Segunda Guerra Mundial, Alemania derrota con una facilidad tremenda a Polonia, en pocos días, a Francia, bueno, Dinamarca en 2 días, a Noruega en unos meses, a Holanda en 4 días, etcétera, Bélgica en 20, en fin, una cosa tremenda, ¿no? A Yugoslavia en 1 semana, a Grecia en 2, o sea, una cosa que nunca se había visto en la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces, en el verano de 1940, Estados Unidos decide ponerse a fabricar la bomba atómica. Falta todavía 1 año y medio para que Japón ataque a Estados Unidos y Estados Unidos entre en guerra. Es decir, la fabricación de la bomba atómica estaba destinada a ser utilizada contra Alemania en caso de necesidad. Por lo tanto, si hubiesen ganado en Stalingrado y en el 43 también hubiesen tirado adelante y hubiesen conquistado Moscú y derrotado a los rusos, en fin, si hubiesen llegado al año 45 con visos de estar venciendo, yo creo que Berlín habría sido, o cualquier otra ciudad alemana, objetivo de... Estaríamos dominados por los nazis a día de hoy. Sí, pero yo creo que habrían recibido bombardeos nucleares. Carlos Alberto Marmelada, muchísimas gracias por esta fantástica obra tuya, Stalingrado, la derrota decisiva. Gracias, de la editorial Secotia. Un placer tenerte en Tierra de Sueños y vuelve cuando tú quieras. Gracias a ti, Pedro, por traerme a tu casa y sobre todo gracias a nuestros espectadores por querer escucharnos y pasar este rato a nuestro lado. Eres muy amable, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Pedro. La filosofía es importante y esencial para la evolución humana porque es una manera, un método práctico de concebir una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, de establecer una armonía, y es fundamental para que el ser humano sea mejor y más feliz. Ahora que se acerca el verano, muchos preparan sus vacaciones y entre las muchas posibilidades está el cambiar de rutina y entrar, por ejemplo, en contacto directo con la naturaleza y despegarse del estrés de las grandes ciudades. En este sentido, Europa cuenta con centenares de parques naturales y otras áreas protegidas, espacios de singular belleza natural y paisajística que no tienen nada que envidiar a las maravillas de otros continentes. Asimismo, hay espacios poco conocidos en Europa de tal belleza que nos ayudan a conectar instantáneamente con nuestro yo ancestral y con la propia madre naturaleza. Precisamente nuestro siguiente invitado nos viene a presentar no solo una guía de viajes en coche, sino también una colección de recorridos por la naturaleza más virgen y salvaje de Europa para que podamos conocer aquellos lugares del viejo continente que aún no han sucumbido a la civilización. Y para conocer esta guía que nos ayudará a conocer la naturaleza más pura y bella de Europa, como por ejemplo la de parajes de la propia geografía española, tenemos con nosotros a Jordi Canal Soler, aventurero, explorador, fotógrafo especializado en viajes, escritor y autor de
Los paisajes naturales más fascinantes de Europa, 30 rutas imprescindibles en coche, de Alena Media y My Way Rutas en coche. Pues damos la bienvenida a Jordi Canal Soler, que en esas 30 rutas, imprescindibles rutas que hay que conocer. Jordi Canal Soler, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Jordi, ¿aún quedan pasajes vírgenes todavía? Todavía, aunque en Europa está claro que es más difícil encontrarlos, ¿no? Por eso un poco la necesidad de esta guía, de buscar qué itinerarios podemos hacer para llegar a conectar con esa naturaleza salvaje que aún queda en, digamos, el continente más industrializado, más urbanizado de los que conocemos, porque al final es la vieja Europa. Hablamos de paisajes que podemos encontrar en Europa, España incluida también. Exactamente. España incluida también. Vamos a hacer un pequeño recorrido, porque hemos visto unas fotografías tuyas donde aparecen bisontes también, cuando pensamos que los bisontes se habían casi extinguido, aquí en Europa al menos, ¿no? Sí, todo el mundo sabe o conoce sobre los bisontes americanos, ¿no? Que también pasaron por dificultades con Buffalo Bill y todos esos cazadores, pero en Europa también había la variedad europea y aún queda una población importante de unos 1000 animales que sobreviven en uno de los bosques más bien conservados de Europa, ¿no? Jordi, en esta ruta que tú nos propones, podemos viajar por 30 lugares en coche, pero también podemos ir andando. También. De hecho, un poco, cuando planteamos la guía, estaba claro que si iba a ser una guía sobre naturaleza, no podíamos llegar solamente con el coche. Hay que parar el coche, dejarlo al borde de la carretera, coger la mochila, calzarse las botas y empezar a caminar para entrar en contacto real con esta naturaleza que todavía nos queda, ¿no? Claro, tú apuntas 30 rutas, pero supongo que habrán muchísimas más, ¿no? Muchísimas, de hecho. Lo importante es que todavía tengamos rutas. Bueno, quizá eso tendría que ser para otro libro y demostrar así que realmente quedan muchas rutas, ¿no? De hecho, a la hora de plantear la guía, la dificultad fue saber qué teníamos que dejar y qué teníamos que incluir como eso más espectacular, ¿no? Tú has recorrido pues, Europa al completo para poder discernir luego qué paisajes, qué rutas vas a publicar, ¿no? ¿Qué deberíamos de enseñar a nuestros hijos, a nuestras gentes, para que eso todavía pues, dure durante muchísimos siglos, ¿no? No solamente años, sino siglos, que podamos decir de aquí unas décadas, fíjate, tu padre o tu abuelo estuvieron aquí, todavía aquello permanece impertérrito, tal y como estaba en su momento, ¿no? Yo lo que añadiría sobre eso es que necesitaríamos que todavía hubiera más zonas protegidas, más naturaleza conservada, ¿no? Y para eso, y para conservar lo que también tenemos, creo que es imprescindible la formación, ¿no? Es el ir con nuestros hijos a mostrárselo, a que lo amen, y una vez lo amen, lo van a proteger, ¿no? Es conocer para amar y amar para proteger. El propósito entonces de tu obra y de tu libro es no solamente mostrar y enseñar, sino un cuidado, un respeto, un culto a la naturaleza, a los seres vivos. Totalmente. De hecho, por eso las rutas se plantean con este paseo o estas excursiones adicionales para poder llegar a conocer, a pisar la naturaleza, a casi abrazarla, para así asegurar que las generaciones futuras querrán conservarlas, porque la belleza de la naturaleza está ahí y está en Europa, justo al lado, ¿no? Claro, está aquí al lado. Bueno, pues iremos a recorrer también España. Hemos visto algunas imágenes que hablan de fuera, pero podemos apreciar algunas que otras imágenes de la fauna ibérica. ¿Hay algún denominador común en esta tu obra? ¿Por qué unos ciertos parajes y otros no? Un poco el denominador común es buscar lo más espectacular, y por eso justamente hay mucha variedad, ¿no? Desde desiertos a bosques, a costas recortadas, glaciares, cascadas, un poco todo lo que sea más singular de Europa, para crear también este espíritu de conocimiento, de que la gente se anime a viajar un poco más allá de su calle, que llegue un poco más lejos, para abarcar poco a poco una extensión más grande y conocer otras rutas, otros lugares que no han cabido en esta guía. Jordi, vamos a hablar ahora ya un poquito de España, porque estamos aquí, queremos conocerla profundamente. Creo que vale la pena conocer también España, supuesto, que tenemos puntos muy ricos, ¿no? Sí, sí. Una naturaleza abundante. Ya no solamente porque tenemos el recuerdo histórico de Félix Rodríguez de la Fuente, que en paz descanse, que nos hablaba de ese cuidado, claro, pero menos mal que hay conservacionistas como tu caso también, como explorador, como investigador, como persona especializado además en recorrer el mundo y mostrar
pues la esencia del mismo que todavía prevalece, que está ahí, ¿no? Y que tenemos que cuidar y respetar, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, al Parque de Ordesa, aquí en España, creo que es el segundo parque nacional más antiguo que podemos encontrar en España, ¿no? Sí. ¿Qué podemos observar en este parque? Pues nos va a sorprender lo que son los paisajes o la forma de las montañas, ¿no? Y especialmente el Valle de Ordesa, que fue el primero que se protegió, que es, digamos, el mejor ejemplo casi del mundo de un valle en forma de U. Estos son valles glaciares en que pues, la nieve poco a poco se fue acumulando, fue desgastando la montaña y queda perfectamente en forma de U, de manera que es casi un ejemplo del libro de geología, ¿no? Pero es que además este paisaje cambia con el tiempo, tiene una zona toda llena de bosques que con el paso de las estaciones del año va cambiando de paisaje y nos permite también conocer distintos aspectos de este parque a medida que lo vayamos conociendo en distintas épocas del año. Estamos viendo unas imágenes. Esta imagen es del Valle de Ordesa. ¿Vive gente aquí o no? ¿Te encuentras siempre todo aquello vacío, sin nadie? Bueno, te encuentras los turistas, porque realmente es un sitio muy conocido. Sí. Lo que pasa es que también, gracias a la buena gestión del parque, te permite llegar a puntos casi sin encontrarte más gente, ¿no? Durante las épocas más fuertes de visita, que es en verano, ahí no puedes entrar con tu coche, sino que tienes que pues, tomar un autobús que te lleva y, por lo tanto, a partir de ahí empiezas a hacer excursiones y puedes llegar a cimas que quizá pues nadie más ha decidido hacer ese día y te quedas tú solo en la cima. Qué estampa, qué bonita es esta fotografía. Es ¿no? precioso. Sí, sí. Precioso. ¿Somos los españoles, el turismo que llega a España es conservador, cuida la naturaleza o dejamos cosas por ahí como que ya vendrá alguien a recogerlo? La verdad es que es un poco un turismo sucio, en el sentido en que todavía la gente no está concienciada a que lo que lleva en la naturaleza pues no va a hacer nada. Tenemos que llevárnoslo a casa y luego tirarlo pues en la basura, ¿no? Hay otros países mucho más respetuosos y de hecho pues forma parte también de esta formación que necesitamos dar para ayudar a conservar estos parques, esta naturaleza todavía virgen de cara al futuro. ¿Qué país o qué cultura es la que de alguna manera, tú que la conoces, ha cuidado o cuida más estos valles, estos parajes, esta zona virgen, ¿no? de concebir parte de su propio mundo, porque es el mundo donde vive, ¿no? Exactamente. Sobre todo son los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, incluso Islandia. Claro, ellos ya viven integralmente en la naturaleza, por eso la tienen que cuidar, ¿no? Para nosotros quizá la naturaleza es algo que está ahí, al cual se accede expresamente cuando vas a buscarla, ¿no? Y por eso pues actuamos casi como si estuviéramos en casa, pero es que ellos viven en casa y si la estuvieran maltratando o ensuciando constantemente, pues también ensuciarían su casa. Jordi, en este parque natural nacional que tenemos aquí en España, Ordesa, podemos encontrar fauna y fauna muy, muy particular, ¿no? Sí. Por ejemplo... Sí. Por ejemplo, el quebrantahuesos, que es un ave preciosa, es un buitre, se llama el buitre barbado, pero es un ave muy elegante. La estamos viendo ahora. Exactamente, es esta ave y llega hasta los 3 metros de envergadura y tiene curiosidades, ¿no? Aparte de estos bigotes hechos con plumas, pues que le dan ese aspecto barbado y también una singularidad, pero es el único ave que se come huesos, por eso tiene este nombre, ¿no? El quebrantahuesos. Se dedica a buscar presas ya muertas para alimentarse de los huesos y si son demasiado grandes los toma, prende el vuelo y desde lo alto los deja caer sobre piedras para romperlos y poderlos ir comiendo poco a poco. Quiero entender yo de que hay, vamos, que está prohibida la caza. Totalmente. Lo que pasa es que es a partir de ahora que está prohibida la caza y pues hace muchos años no lo estaba y por eso su población ha ido declinando y actualmente se encuentra amenazada en España. Qué pena, ¿no? Como muchos otros animales, ¿no? Antes teníamos el oso, que ha vuelto, estaba en Asturias, en los Pirineos se ha intentado repoblar, pero pues había muchos otros animales que han desaparecido, ¿no? Ahora parece que el lobo empieza a regresar de nuevo. Todas estas especies que vuelven y que pueden vivir en el medio natural antiguo son bioindicadores, se les llama, son animales que demuestran que su entorno, el medio natural en el que viven, ahora está suficientemente bien conservado para que puedan seguir viviendo, ¿no? O sea
que nos indica que esta naturaleza hemos hecho bien los deberes y la hemos cuidado para que regresen esas especies. Vamos al Cabo de Gata. Allí encontramos una piedra erosionada, ¿no? Sí. ¿Qué dice esa piedra? Pues te explica la historia de nuestro planeta casi, ¿no? La singularidad del Cabo de Gata son estas formaciones rocosas que tanto el mar como la tierra como el viento han ido erosionando, creando formas singulares y es un libro abierto de geología, desde el que podemos ver restos de volcanes, hay dunas fosilizadas, hay desiertos, muy cerca pues está el desierto de Tabernas, que es, está cerca, es sí. realmente un sitio espectacular y Cabo de Gata no solo es eso, sino también es belleza, ¿no? Es por eso que ha aparecido en muchísimas películas, incluso películas que nos trasladan a otros sitios, ¿no? Aquí al lado, está en Almería, se encuentra la playa del Algarrobico, que es un sitio que en una película, que es Lawrence de Arabia, representa que es Aqaba, que es una ciudad que se encuentra en el Mar Rojo, ¿no? Y en la película, pues digamos que cuela esa filmación, pero fue realmente filmada en España. Tenemos paisajes realmente preciosos. Jordi, ¿tú crees que el español, el españolito de a pie, como lo somos todos, conocemos España como la deberíamos conocer para poder hablar con propiedad y decir caramba y sentirnos un poco más orgullosos? No hablo de temas políticos, hablo de temas de naturaleza, ¿no? Sentirnos orgullosos de donde vivimos, ¿no? Realmente no la conocemos y no sabemos el potencial que tiene, ¿no? Hay un caso paradigmático, por ejemplo, que son las aves. Antes hablábamos del quebrantahuesos, pero también hay aves de estepa, por ejemplo, en el centro de la península, muchas aves que solo se encuentran en España y que hay gente aficionada a las aves, ornitólogos aficionados de Estados Unidos, de Inglaterra o de Alemania, que vienen a propósito aquí a España solamente para ver esas aves, ¿no? Y en cambio nosotros casi no sabemos ni que existen o que viven en un paisaje que puede parecernos desértico, pero que en realidad está lleno de vida. Qué curioso, ¿eh? Hay gente que vivirá toda la vida al lado de la catedral, de su catedral, donde vivamos cada uno de nosotros, y no conocerá aquella catedral. Vendrá un extranjero, un turista, y le explicará paso por paso la historia de aquella catedral mucho mejor que aquel que ha vivido toda la vida. No sabemos valorar lo que tenemos a nuestro lado. Es el problema del viajar, ¿no? Nos gusta viajar y siempre pensamos que hay que ir muy lejos para realizar ese viaje, ver cosas exóticas, y en realidad muchas veces no es necesario. Tenemos grandes tesoros muy cerca de casa y que vale la pena de conocer antes incluso pues de irte fuera, ¿no? Paisajes tremendos los que estamos viendo. Vámonos a Navarra, entonces. Vámonos a las Bardenas Reales, por favor. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué vemos? Pues ahí es un paisaje similar también al del Cabo de Gata, en cuanto a que es un sitio desértico, pero la curiosidad son estas formaciones que la erosión del agua ha ido creando, esta piel rugosa de la roca, de la arena, que son paisajes que si los viéramos pues nos pensaríamos que pueden venir de los Estados Unidos, ¿no? de sitios que hemos visto en películas, pero que asociamos a rincones del mundo totalmente distintos y no, están ahí en medio de Navarra, ¿no? Y aquí se han filmado también muchísimas películas, anuncios, lo están explotando y en cambio nosotros no lo conocemos. ¿Qué deberíamos hacer para conocer un poco más España? Pues quizá, no sé, un programa de televisión, por ejemplo, o mostrando las bellezas que tenemos tan a más mano, libros, ¿no? Sobre todo ver cosas impactantes que nos hagan cuestionar, ¿no? Decir, ostras, esto parece que sea de fuera, pero no, es aquí al lado, a menos de 500 kilómetros, vamos a conocerlo. Que con tu libro lo tenemos como una ruta. O sea, si tuviéramos que utilizar tu libro para hacer esas 30 rutas, ¿qué tiempo tardaríamos? ¿2 meses, 3 meses, un año? Claro, un depende mes? de la intensidad con la que se quiere hacer, ¿no? Sí. Hay rutas que se pueden hacer en 4 o 5 días, por ejemplo, pues en un fin de semana largo, o otras, o la misma, que con las opciones que se dan, o incluso pues cosas que nos hemos dejado, porque no se puede incluir todo, darían para conocer ese sitio durante todo un mes, ¿no? O sea, yo cojo tu libro entonces, Jordi, y digo, voy a recorrer España, o me quedo con 3 rutas españolas, ¿no?
en un fin de semana lo podría hacer tranquilamente, cojo la mochila, los niños... Una de las rutas, sí, las tres, muy difícil, porque también no se trata de ir a conocerlo todo y ya está, sino de profundizar, ¿no? De dejar el coche, como decía, entrar y empezar a caminar, ¿no? Porque la ¿Caminar naturaleza... en bicicleta? O en bicicleta, pero digamos que siempre que sea por nuestros medios va a ser mucho más enriquecedor, ¿no? Eso de llegar con el coche está bien, pero para llegar después lo dejas y vas a ir andando para entrar en la naturaleza, escuchar el ruido de los pájaros, el correr del agua, incluso el silencio, ¿no? En estas zonas desérticas pues está el silencio, que tiene casi el mejor ruido de todos, porque es el que te relaja absolutamente. Jordi, no me voy a perder, entiendo que allí dentro del libro hay un montón de formas de no perderse, ¿no? Exacto. El propio mapa, ¿no? Hay un mapa y después todas las explicaciones para poder pues, encontrar la ruta adecuada, pero además también, no sé si es afortunado o no, pero en toda la naturaleza, especialmente la de Europa, pues está llena de caminos, porque pues, para acceder a ella se necesitan crear estos caminos. Qué bueno. De manera que es fácil pues, seguir esa ruta ya marcada y es más, casi sería mejor no salir de ese camino, porque en cuanto pisamos un sitio no sabemos si estamos pisando un insecto que está en peligro de extinción, una planta rara, de manera que mejor ir siempre por el camino. Vamos a viajar ahora por Europa, nos vamos a Polonia. Allí tenemos el parque más antiguo, más primogenio de Europa, ¿no? Sí. Es el parque de Białowieża, ¿no? Białowieża. Ahí ¿no? En polaco se pronuncia un poco distinto, Białowieża, pero es, digamos que es el más conocido de Polonia, incluso debería serlo de Europa, ¿no? Porque es el último bosque primario que nos queda del continente. Bosque primario es ese que los árboles nunca se han cortado. Y eso se lo debemos a un rey, al hecho de que este parque formaba parte de un coto real de caza, de manera que estaba prohibido aprovechar la madera. Y con el paso de los años pues, se ha conservado esa tradición y no se ha cortado. O sea que los troncos van creciendo, especialmente hay árboles, robles, que son inmensos y tienen más de 500 años, y cuando el árbol muere, cae y deja espacio a los siguientes, ¿no? De manera que vas caminando por allá y te encuentras con enormes árboles, tanto derechos como caídos, que entonces son los hongos, las plantas, las que van colonizando ese tronco y poco a poco pues van regresando toda esa materia prima al suelo. Pero qué fantástico, qué recorrido el tuyo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí, sí. Entrar en un sendero que allí por allí mismo no ha pasado absolutamente nadie. A lo mejor sí, pero... Sí, pero no se nota, porque no han hecho nada para destruir esa naturaleza. Claro, pero es que a veces nos levantamos y pensamos, bueno, alguien habrá puesto los adoquines de la calle, ¿no? Alguien lo habrá hecho, pero no le damos interés. Viajamos, no sé, vamos a la montaña, al campo, y resulta que aquellas piedras que están ahí, aquellas piedras parece como que las acaban de poner. Y todo lo contrario, llevan ahí pues cientos o miles de años aquellas piedras, y no le tomamos consideración, ¿no? No le damos el valor. Por eso que el encontrarse en un paraje como este, a uno le tiene que llenar por dentro, decir, bueno, que no estoy retrotraído en el tiempo 1000, 2000, 3000 años tranquilamente. Es como era Europa antes de la llegada propiamente del ser humano, que empezó pues, a cortar árboles, a sembrar campos, y no solamente nos encontramos la naturaleza en forma de árboles, sino también en forma de animales. Aquí todavía sobreviven poblaciones muy importantes de osos, lobos, tejones, zorros, pero especialmente del bisonte, ¿no? El bisonte que hablábamos antes, la variedad europea, que es, digamos, un animal que es de los pocos que parece salido de la época primitiva, de cuando todavía por Europa también circulaban mamuts, rinocerontes lanudos y pues el bisonte, ¿no? Aún se ha mantenido. Todavía. ¿Y lo podemos fotografiar? Es un poco complicado porque yo, por ejemplo, fui en verano, me costó verlos, pero son animales que son tímidos, de manera que lo que hacen es adentrarse en el bosque y tienes que ir muy dentro del bosque para encontrarlos, ¿no? Excepto por la mañana, primera hora o última hora de la tarde, que lo que hacen es ir a los campos a ver si pueden comer un poco de hierba más gustosa sin que nadie los moleste, ¿no? Y en esas entradas, en esas incursiones que hacías,
entiendo yo que dormías dentro del bosque con tu tienda de campaña, ¿o no? Se tiene que dormir afuera, porque ¿sí? es un parque nacional y, digamos, muy estricto. Ajá. Realmente no te dejan entrar, incluso si eres un científico, tienes que decir exactamente qué vas a estudiar y por dónde vas a ir para que se aseguren de que ese itinerario no va a influenciar pues alguna especie que esté en peligro de extinción. Qué mundo, ¿no? Es el contraste, ¿no? Antes decíamos que Europa es la más industrializada, el continente más urbanizado, uno de los más densos, pero todavía quedan estos retazos de naturaleza salvaje, primigenia, que nos transportan a esa época en que nosotros mismos habíamos sido uno más de los animales, ¿no? ¿Qué me dices de las Islas Feroe? Pues son también norte. salvajes, ¿no? A mí me encantaron porque también me fascina muchísimo la historia de los vikingos, y estas islas fueron descubiertas por estos vikingos, ¿no? Por gente que venía de Escandinavia buscando nuevas tierras para asentarse, y descubrieron estas islas. Son 18 grandes islas en medio del Atlántico, entre Escocia, Islandia y Escandinavia, y la verdad es que no hay mucho, pero hay de todo, ¿no? Son islas... En inglés le llaman las 3 W, ¿no? Wet, wild and windy, que significa húmedas, salvajes y ventosas, porque realmente llueve, hace viento, son realmente unas islas difíciles de vivir aquí. Incluso pues, el mismo nombre indica pues, qué tuvieron que hacer para sobrevivir. Las Feroe significa las islas de las ovejas, y realmente pues, el gran producto de aquí son las ovejas para la lana y para la carne, y es casi lo único que puede mantener. Pero también tiene alrededor un mar muy fértil en cuanto a peces, que es también lo que ayuda a sobrevivir a estos antiguos vikingos que han mantenido además toda su tradición y lengua. Muy pobladas también de aves, ¿no? Exactamente, y entonces en lo que son los acantilados, que hay los segundos acantilados más altos de Europa, pues habita una gran cantidad de aves que necesitan ese espacio y esa riqueza del mar para alimentarse y para sobrevivir. ¿Te quedarías con alguna de esas rutas en particular? Por ejemplo, en alguna española, o te irías fuera? ¿Algún consejo? En el libro, por ejemplo, hay una ruta que es por los Pirineos de Cataluña, que yo creo que también intentan combinar tanto el mar como la montaña, y a la vez conocer esta naturaleza que todavía nos queda, ¿no? La Falleda d'Empordà, por ejemplo, es uno de los bosques más bonitos para mí del mundo, especialmente en otoño, cuando todos esos aberdules, pues, todas las hayas se van convirtiendo poco a poco del verde al rojizo, ¿no? Y dejan todo el suelo del bosque como si fuera una alfombra de colores. Qué bonito. Qué envidia, Jordi. Bueno, te deseo todo lo mejor en tu último libro publicado, que se titula Los paisajes naturales más fascinantes de Europa, 30 rutas imprescindibles en coche, a pie, o como cada cual pueda y quiera también realizarlo, ¿no? Exactamente. De Jordi Canal Soler. Jordi, muchísimas gracias. Qué fotografías, qué viaje. Sigue siendo ese aventurero y ese explorador, porque queremos seguir estando ilustrados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. Si tiene usted cláusula suelo, gastos hipotecarios indebidos, si era usted inversor del Banco Popular, si ha pagado plusvalías que no tenía por qué, si tiene problemas legales de cualquier clase, llámenos y le daremos la mejor solución. En Durán y Durán hacemos nuestro su problema. Se alegrará de confiar en nosotros. Bueno, y como sabemos que son todos ustedes amantes de la espiritualidad, que quieren tener ganas de conocimiento, de aprender cosas nuevas, ¿qué les parece si les invitamos a todos ustedes a que puedan participar en un encuentro, en un curso que los miembros de este programa, más los miembros del programa de Radio Luces en la Oscuridad, estamos llevando a cabo junto con profesionales de rigor, de categoría, de prestigio, sobre temas espirituales? Les invito a que conozcan un poquito la información que les vamos a ofrecer, porque a lo mejor alguno de ustedes sí que puede estar interesado en participar en este encuentro que haremos el próximo 17 de junio aquí en Barcelona, en la calle Nena Casas 37, en la Casa de la Espiritualidad San Felipe Neri, que tenemos muy cerca de Tres Torres, encima de la Clínica Corachán de Barcelona.
Jordi Fortià, compañero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias. Cuéntanos, refréscanos lo que vamos a encontrar, que vamos a ofrecer el próximo 17 de junio en Barcelona en este encuentro. Bueno, hemos tenido la suerte, parte del equipo del programa, de poder ir al Vaticano y participar pues, en un curso ofrecido en la Santa Sede sobre exorcismos, sobre la oración de liberación, y este curso que vas a dar tú junto a Nube de María, guía espiritual, y el padre Cardozo, sí, también, que estuvieron también en el Vaticano, sí, pues es una manera de trasladar todos estos conocimientos que habéis adquirido en el Vaticano, ¿verdad? Eso, lo que pasa es que la diferencia es que es el primer nivel, es un nivel básico, nivel 1, porque no a todo el mundo le puede llegar a interesar conocer al completo lo que aprendimos durante una semana, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que ya es decir que son horas, ¿no? Claro, aquí lo que vamos a dar es un nivel básico de iniciación para todos aquellos que quieran conocer qué es un exorcismo, cómo se lleva adelante un exorcismo, qué es la oración de liberación, qué son ángeles, qué son demonios, cómo los podemos reconocer, cómo actúan, cómo comparten nuestra vida, ¿no? Y cómo reconocerlos, que es importante, cómo reconocer esas energías oscuras. Claro, en Roma estuvimos, claro, una semana de 7 de la mañana a 7 de la tarde, con lo cual en 4 horas, que es lo que dura este encuentro en Barcelona, es imposible de aglutinar toda esta información. Por eso nivel 1, nivel 2 o nivel 3, ¿no? Bueno, se dará una base importante, ¿no? Y a partir de aquí, pues cada uno desarrollarlo, ¿no? Muy interesante. Una base importante para todos aquellos que quieran conocer un poquito más. El mundo del exorcismo suena como muy difícil, con mucho misterio, pero no hay tanto misterio ahí detrás, porque al fin y al cabo comparte con nosotros la existencia. Los diablos existen, las energías oscuras están ahí, los ángeles están, cada día rezamos, cada cual a su Dios particular, ¿no? Lo vivimos todos los días, al menos los católicos, los cristianos lo vivimos todos los días, y otras comunidades religiosas y filosóficas también comparten el día a día con sus propios dioses, ¿no? Además, Pedro, todos los interesados en acudir a este magnífico curso tienen una página web que es sanaciondelalma.org, sanaciondelalma.org. Ahí toda la información para este curso de este próximo 17 de junio en Barcelona, de 4 a 8 de la tarde. Y además, que vendrá el padre Cardozo, como hemos dicho, y que hemos tenido la oportunidad de poderlo entrevistar en tu programa nacional Luces en la Oscuridad, que llevas ya más de 28 años en antena dirigiéndolo. O sea, sí, que, ¿y tú produciéndolo? Bueno, no tantos años como tú. Yo estoy allí en tu equipo aprendiendo y disfrutando de tu programa, y lo emitimos, ya sabes, de jueves a domingo, de 12 a 3 de la madrugada, en Gestiona Radio y Asociadas. Gestiona Radio, en Qué Radio y en la agencia de noticias F Radio, 3 cadenas nacionales en España, para que podamos llevar a buen puerto todos los temas que venimos secundando en ese programa que habla de humanidades. Están invitados Luces en la Oscuridad, Gestiona Radio, Qué Radio o la agencia de noticias F Radio, pero si no tienen frecuencia modulada en su localidad, pues no hay problema, pueden escucharnos a través de internet en lucesenlaoscuridad.es o descargándose una aplicación gratuita que podrán encontrar en Google Play o en Apple Store. Exacto. Bajo el nombre de Luces en la Oscuridad. Ahí estamos, ahí estamos. El programa se emite de jueves a domingo a partir de las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada, hora menos en la Comunidad Canaria. Ese es el Luces en la Oscuridad. Y aquí estamos en Tierra de Sueños pues cada fin de semana. Cada viernes, de 9 a 10 de la noche. Eso es. Están ustedes invitados. Próximo día 17 de junio en Barcelona, en la Casa de la Espiritualidad, San Felipe Neri, la calle Nena Casas 37 en Barcelona, pero hay un teléfono donde hay que pedir información si es que queremos participar en este curso sobre exorcismos y oración de liberación. El teléfono aparecerá sobreimpresionado en pantalla para que puedan tomar ustedes buena nota del mismo. Es el 911-888-940, ahí lo tenemos, 911-888-940, o bien entrando en la página web hecha a propósito para que todos ustedes recaben mayor información de este encuentro en Barcelona. www.sanaciondelalma.org, www.sanaciondelalma.org. Jordi, muchísimas gracias por darnos estos apuntes. A ti, nos vemos todos ese 17 de junio, este próximo 17 de junio, aquí en Barcelona. Gracias, Jordi. A ti. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu.
En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños. Será dentro de 7 días si es que nos ven desde 25 Televisión en Barcelona, en España, o bien a lo mejor diariamente o más veces entre semana desde Miami Televisión en Estados Unidos o Nueva Imagen Televisión en Argentina. En cualquier caso, sea semanal o sea de forma más periódica, estaremos con todos ustedes si nos asisten los dioses, el de arriba también nos lo permite y ustedes tienen la bondad de acompañarnos en esta edición. Sean ustedes muy felices, que tengan una agradable semana y no se olviden que además este programa también se ofrece a nivel radio a través de Gestiona Radio, Que Radio y la agencia de noticias F Radio a nivel nacional para toda España bajo el título de Luces en la Oscuridad, de jueves a domingo a partir de las 12 de la noche y hasta las 3 de la madrugada, ahora menos en la Comunidad Canaria. Ahí estamos realizándolo. No se lo pierdan, hablamos exactamente de los mismos temas humanistas que hablamos aquí en Tierra de Sueños. Luces en la Oscuridad, en Gestiona Radio. Búsquennos, que tengan una agradable y bonita semana. Sean felices. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños.